buenas tardes ya para todas y para todos. La Comisión de Género del Consejo de Estado, integrada por magistradas y magistrados de esta institución, que ya casi alcanzamos 10, queremos iniciar este panel relativo a la jurisdicción contencioso administrativa y la perspectiva de género, pasando un video que se realizó con el apoyo de la Alcaldía Mayor de Bogotá a propósito del Bicentenario y como una forma de ofrecer un reconocimiento a esas heroínas de la independencia. En el marco del Bicentenario, la administración de Enrique Peñalosa exhibe en el Archivo de Bogotá la exposición Heroínas de la Independencia, un homenaje a las mujeres que participaron en la gesta libertadora. Entre 1810 y 1819, cientos de mujeres apoyaron la causa de la independencia. Algunas lo hicieron por afinidad ideológica con sus padres, hermanos o esposos. Otras se sumaron a la contienda de manera indirecta o directa por las atrocidades cometidas en su contra. Aquella colaboración se expresó de diversas maneras. Algunas mujeres donaron sus bienes materiales a la causa. En ocasiones sus casas fueron escenario de tertulias para la planeación de conspiraciones. Otras, por su parte, emprendieron largos viajes entre campamentos de guerra para transportar provisiones, y unas más fungieron como espías de uno y otro bando. Uno de los casos en que la mujer fue tratada con el máximo rigor fue el de Mercedes Ábrego. Persona de carácter, educada, con gran habilidad para las obras manuales, simpatizante de la causa independentista, fue ejecutada el 21 de octubre de 1813 por informar a las tropas de Francisco de Paula Santander sobre los movimientos del ejército realista. Su cadáver fue expuesto en Cúcuta para escarmiento de otros rebeldes. La muestra Heroínas de la Independencia, la historia no contada, destaca a la mujer como protagonista de la gesta libertadora. Rescata las historias de más de 130 mujeres criollas, mestizas, indias, mulatas, pobres o ricas, que entregaron incluso sus vidas por la causa de la independencia. Esa lucha de las mujeres en la independencia es una lucha que se ha mantenido presente hasta nuestros días. Y es una lucha que conjuntamente con hombres en el mundo entero ha dado lugar a que con mayor importancia en el siglo XX se haya expedido toda una legislación de protección a la mujer. Claro que tenemos que decir que junto con estas luchas, sucesos acaecidos en la humanidad, como principalmente la Segunda Guerra Mundial, que llama la atención absolutamente de todos los estados y de la humanidad para que se pongan de acuerdo en algunos derechos que se pretende sean universales, es una pretensión de universalidad, y que seguramente su mayor significación es que la humanidad los ha reconocido como válidos. Por eso, junto con declaraciones de derechos como la Declaración Universal de Derechos Humanos o como la Declaración Americana de Derechos Humanos, se ha expedido toda una normativa a nivel internacional, primero que reconoce, sobre todo en lo que a nosotros nos atañe para este panel, el derecho a la igualdad y a la no discriminación, pero también los pactos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, esto para referirnos a sistemas universales.
una convención del año 1979 y que podríamos decir, bueno, pero es que estas son normas internacionales, pero son normas que nos comprometen como personas y nos comprometen como servidores públicos, como personas con la sociedad y como servidores públicos con la obligación de conocer toda esta normativa, pero además de aplicarla para dar respuesta a las exigencias de la sociedad en esta temática. Esta convención, por ejemplo, la de la CEDAW 1979, Colombia aprobó el protocolo facultativo que hace que reconozcamos la competencia del Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y por el que Colombia puede ser juzgado por quejas individuales o por quejas colectivas por no cumplir con toda esta serie de derechos de tipo civil, político, social, económico, cultural reconocidos en favor de la mujer. Junto con esto tenemos otros instrumentos a nivel interamericano, como la Declaración Americana de Derechos Humanos y también el Pacto de San José, de San Salvador, y una norma absolutamente importante, la Convención Belén do Pará, para prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra la mujer. En este contexto internacional que se incorpora en nuestro ordenamiento a través del bloque de constitucionalidad y otras normas de recepción internacional, como el artículo no solo el 93, 53, 44, 214, nace para el Estado colombiano y para nosotros como servidores judiciales el reto no solamente de conocer esta normativa, sino también de aplicarla. En cumplimiento de esos compromisos internacionales, la Comisión Nacional de Género, que surge en el año 2008 y que hoy tenemos el privilegio de contar aquí entre las ilustres panelistas con la primera presidenta de la Comisión Nacional de Género, la doctora Rudestela Correa, pido un aplauso para ella. Se esforzaron por introducir en la rama judicial la equidad de género, tanto en el acceso a la administración de justicia como también en las decisiones judiciales. Vamos a iniciar entonces nuestro panel dedicado a la perspectiva de género en las decisiones judiciales con la doctora Isabel Cristina Jaramillo, que ella, además de ser una gran jurista, también es docente en temas de género y acaba de realizar un módulo en la Escuela Judicial para todos los servidores judiciales que puedan acceder a este conocimiento y a esta forma de aplicar esos derechos. Entonces, en nuestro panel le damos la palabra a la doctora Isabel Cristina para que nos explique cómo introducir en la rama judicial la perspectiva de género. Bueno, muchas gracias, doctora Carvajal, muchas gracias por la invitación a los organizadores y como han hecho algunos que me han precedido en la palabra, voy a saltar directamente al tema de mi ponencia porque el tiempo es corto. Yo creo que lo primero que tendría uno que decir cuando se pregunta por la perspectiva de género en la decisión judicial es qué quiere decir adoptar una perspectiva de género. Y aquí yo creo que hay dos cosas claves para tener en cuenta en esta discusión. Primero, que fue un concepto desarrollado en los estudios de desarrollo, con la preocupación de que las mujeres se quedaban siempre por fuera de los esfuerzos que se hacían en los países para redistribuir recursos, avanzar en las metas de desarrollo. Y entonces empezaron a decir, no es suficiente con programas de mujer, no es suficiente con estudios especializados, hay que traer al corazón de la reflexión esta preocupación por las necesidades y los intereses de las mujeres.
de los estudios de desarrollo, es decir, de las preocupaciones por lo que pasa en los países más atrasados, este tema, sin embargo, salta a volverse la agenda en 1995, la agenda de todos los países en el concierto internacional, pero además se vuelve la agenda de la Unión Europea, por ejemplo. Hay que hacer transversalización del enfoque de género en toda la tarea de la administración pública, en toda la tarea burocrática. A la rama judicial ha llegado más tarde la preocupación por el enfoque de género, pues por razones que en muchos sentidos son obvias, y cuando yo he hablado de esto con jueces y juezas, esa es la pregunta que hacen. Pues por un lado, los jueces y las juezas están aplicando la ley, y si la ley ya tiene los derechos, si ya la ley es buena, entonces, ¿qué tendrían que hacer los jueces más allá de lo que ya se está haciendo en la legislación? Parecería ser una pregunta válida. Y la segunda pregunta es, pues si los casos no están llegando o si el problema de las mujeres está por fuera de los juzgados, ¿qué pueden hacer los jueces? Entonces aquí viene el segundo tema, y es por qué hablar de enfoque de género en la rama judicial. Lo primero que sabemos, lo sabemos desde 1996, o esa fue la primera vez que yo revisé estas estadísticas, y lo volvimos a saber en el 2018 por un estudio del Departamento Nacional de Planeación. La segunda necesidad jurídica insatisfecha en este país es la necesidad relacionada con temas de familia. La primera es temas de salud, la segunda es temas de familia. Ser mujer duplica la autodeclaración de necesidades jurídicas insatisfechas. Es decir, hay una brecha de acceso a la justicia a las mujeres. Entonces esa es una primera pregunta. ¿Por qué se están quedando por fuera las mujeres? ¿Por qué se están quedando por fuera de la justicia? No como jueces y magistradas, que aquí hay ejemplos maravillosos de cómo lo hacen de bien, sino ¿por qué no están llegando los casos de las mujeres a la rama judicial? O ¿por qué, segundo, por qué las mujeres sienten que la respuesta que les da la rama judicial no es una buena respuesta? Yo creo que necesitamos muchos estudios muy sistemáticos para entender esa cuestión, pero ahí es donde entra entonces el enfoque de género, porque tener enfoque de género lo que quiere decir es preocupémonos por la diferencia que produce en la vida cotidiana el ser hombre o ser mujer, y cómo esa diferencia se reproduce en todas nuestras instituciones. Y entonces los jueces y juezas, que no es que tengamos un diagnóstico sistemático de que sean vulneradores sistemáticos de los derechos de las mujeres, ni más faltaba, ese no es el diagnóstico que tenemos. Lo que sí sabemos es que podrían contribuir en una tarea que les corresponde a toda la institucionalidad, y que tenemos por lo menos dos indicadores de que se podría hacer más. Uno de esos indicadores es la desconfianza que tienen muchas mujeres frente al sistema judicial, y yo diría que una muestra de eso es lo que está pasando con las redes sociales. Ir con los casos de violencia sexual a las redes sociales es una desconfianza del sistema judicial, ¿cierto? Las mujeres lo ponen en las redes porque no creen que les vayan a creer las autoridades públicas. Entonces ahí tenemos, digamos, un primer indicador. Puede ser muy reciente, puede no ser tan sistemático, pero yo diría que tenemos un segundo indicador. Tenemos sentencias ya de altas cortes que han dicho los jueces no obraron como debían y se están vulnerando los derechos de las mujeres. Y entonces, pues uno podría mencionar aquí la sentencia de Calpo Algodonero contra México, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero también una serie muy importante de sentencias de la Corte Constitucional que ha detectado en muchos casos que la ausencia de la perspectiva de género está llevando a la vulneración de derechos de mujeres. Entonces esas son como razones por qué es la perspectiva de género, por qué tomársela en serio. Ahora, ¿qué quiere decir utilizar la perspectiva de género en la decisión judicial? Entonces, hay muchas metodologías. Yo quiero rescatar el trabajo de la Comisión de Género en generar una lista de verificación que pueda ser aplicada por el funcionario judicial de manera muy concreta en su labor. Quiero destacar el trabajo de Alda Facio en un libro que ya publicó hace más de 20 años, que se llama Cuando el género suena, cambios trae, y tiene una serie de pasos que se pueden seguir para que uno mismo pueda entender si está aplicando la perspectiva de género cuando piensa en lo jurídico. Yo he propuesto en el módulo 3 pasos sencillos que voy a pasar a narrar muy brevemente.
porque el tiempo es corto. Y el módulo está escrito, así que todos y todas pueden leer ese módulo también. Entonces, lo primero, hacerse la pregunta por las mujeres. Este es como parte del método clásico del enfoque de género. Hay que producir, otros lo llaman de esa manera, hay que producir indicadores de género. Es decir, hay que ver las estadísticas separadas por hombres y mujeres. En el proceso judicial no se están observando estadísticas, pero muchas veces se olvida el sexo o el género de las personas que están involucradas en el caso. Hay que mapearlas. Ese es el primer paso. Uno, digamos, tendría que hacerlo de 3 maneras. Primero, las personas individuales en mi caso son hombres o son mujeres. El testigo es hombre o es mujer, el perito es hombre o es mujer, la demandante, el demandado. Doctora, hay mucho trabajo por hacer, además ahora ponernos a contar hombres y mujeres, no, pero eso se hace bien rápido. Es simplemente un paso preliminar. Segundo, hay que entender esas personas que están allí, desde qué posiciones están hablando y qué información tenemos sobre esas personas que están allí. Yo creo que una cosa muy importante cuando yo hablo de enfoque de género, me parece que es primordial. Todos y todas tenemos que tener claro que la mayoría de lo que aprendimos en el colegio y en la universidad estaba mal, porque no incluía a las mujeres. Y entonces tenemos que casi volvernos a educar. Y un juez en Pereira me dijo, uy, pero doctora, ya está como tarde. Pues bueno, pero tenemos que hacerlo. Entonces hay mucha información sobre la que, o más bien, hay mucha información que nunca nos enseñaron. ¿Cómo les va a las mujeres rurales accediendo al sistema de salud? No, eso no nos lo enseñaron. ¿Cómo les va a, no sé, a los hombres yendo ante las autoridades públicas a denunciar delitos? Tampoco nos lo enseñaron. Uno le enseñaron la persona humana y muchas de esas cosas, esas diferencias que son muy importantes, no nos las enseñaron. Entonces hay que ir a revisar qué se sabe sobre las mujeres siendo peritos en temas de violencia sexual, qué se sabe sobre... Tercero, hay que preguntarse por la normatividad, y yo sé que esto es obvio, somos jueces, doctora, es obvio, pero hemos detectado que a los estudiantes de Derecho no les están enseñando las reformas más importantes, las reformas recientes más importantes sobre los temas que conciernen a los derechos de las mujeres. Y no solo no les enseñan las reformas, muchas de esas reformas son técnicamente complejas y no es fácil entenderlas, digamos, con una sola o una primera mirada. Yo pienso que, bueno, la doctora Gatón ahora va a hablar de eso, el caso del feminicidio y lo que pasó con la reforma legal del feminicidio es un muy buen ejemplo de lo difícil que es muchas veces entender estas reformas porque no nos enseñan, no nos dan los elementos en la universidad para entender las reformas. Segundo paso, preguntarse por el género, y ya yo creo que me queda como un minuto. Preguntarse por el género, que tiene que ver con preguntarse con los prejuicios y los estereotipos que todos y todas tenemos en relación con lo que les pasa a los hombres y las mujeres en la sociedad. Aquí fundamentalmente se relieve o se pone presente en la decisión judicial la importancia histórica que ha tenido la prueba indiciaria. Y en esa prueba indiciaria, la importancia que tienen nuestros sesgos cognitivos para llegar a conclusiones que muchas veces son equivocadas. Entonces, parte de lo que se está haciendo en general, trabajando sobre los sesgos en el procesamiento de información, es preguntarnos por los sesgos y los estereotipos de género. Esa es una lista larguísima, eso también le toca a uno irse a estudiar mucho, porque uno muchas veces ni los conoce. Y tercero, la construcción de la decisión, pero le voy a dar la palabra a la doctora Ruth Estela, porque ella precisamente va a hablar de eso. Muchas gracias. Hemos considerado que junto a los elementos que se deben tener en cuenta para poder juzgar con perspectiva de género, un aspecto muy importante es la eficacia de la decisión judicial, hasta dónde trasciende, y de eso nos va a hablar la doctora Ruth Estela, a quien le damos la palabra. Muchas gracias al Consejo de Estado por esta invitación tan gentil y por permitirme estar nuevamente con ustedes. A 11 años de la creación de la Comisión de Género de la rama judicial, sin duda alguna el resultado de la aplicación de la perspectiva de género en las decisiones judiciales no es sino positivo. Cuando uno hace una búsqueda
de las providencias que se han proferido por parte del Consejo de Estado no puede concluir sino que ellas muestran un compromiso institucional de una de las más altas instancias judiciales con el tema de género, que esas decisiones están orientadas en el desarrollo de la equidad de género y que esas decisiones garantizan igualdad y no discriminación en el acceso a la justicia. Es decir, que esos que fueron los 3 fines primordiales que se buscaron cuando se creó la Comisión de Género de la rama judicial, cuando se instala y se pone en funcionamiento, sin duda alguna, han sido logrados. Pero la pregunta importante que subyace frente a esos logros y frente a haberse alcanzado los objetivos de la comisión es: ¿se logró disminuir la brecha entre la norma positiva y la realidad? Porque esa era la finalidad, eso era lo que se buscaba con la creación de la comisión. Dejar de tener mucha legislación escrita sin ninguna aplicación, legislación internacional incorporada en el bloque de constitucionalidad por virtud de lo dispuesto en el artículo 93 de la Carta Política. Muchas normas, mucha regulación, mucha reglamentación en relación con el tema de los reconocimientos de derecho para lograr una equidad de género, pero efectivamente se está cumpliendo el cometido, las sentencias cumplen ese cometido. A 11 años y además después de encontrar un gran número de sentencias, podemos decir que han sido eficaces. ¿Y en qué consiste la eficacia de la sentencia? ¿De qué hablamos cuando hablamos de eficacia de la sentencia? Y como estamos entre jueces, pues la eficacia de la sentencia es que exista quien pueda ejecutarla, quien pueda llevarla a la práctica, y nos encontramos con que las sentencias que profiere el contencioso administrativo, particularmente aquellas en las que se ha aplicado la perspectiva de género, con algunas excepciones muy importantes, por ejemplo de la sección 4ª en materia de IVA, pero la mayoría de esas sentencias son sentencias con efectos interpartes, con violación de derechos de carácter subjetivo y que por lo tanto no trascienden a la construcción de políticas públicas. La gran preocupación, y ahora voy a hablar al doctor Germán Bula, y que muy jocosamente hablaba de que después de ojos sacado no hay Santa Lucía que valga, pues la gran pregunta es: ¿la eficacia de las sentencias que se están profiriendo por perspectiva de género debe limitarse única y exclusivamente al pago de indemnizaciones? ¿Debe limitarse única y exclusivamente al reintegro en el caso particular y concreto? ¿Debe limitarse única y exclusivamente a una orden de indemnizar en un caso particular y concreto? Y entonces la respuesta tiene que ser negativa. No podemos seguir pagando mujeres muertas, no podemos seguir pagando mujeres agredidas, no podemos seguir pagando mujeres que mueren en el parto como consecuencia de una indebida o insuficiente atención. Muy recién empezada la Comisión de Género de la rama judicial, detectamos por parte de la sección 3ª del Consejo de Estado la gran cantidad de sentencias que se estaban profiriendo en las cuales se condenaba al Estado porque la mujer moría en el parto por un tema del que no se puede morir nadie en el siglo XXI, y es un tema de atonía uterina, que supone que después de que se expulsa el feto, el útero no vuelve a contraer y la mujer se desangra. Pero eso se supera simplemente con una transfusión de sangre, y había condenas y condenas y condenas porque las mujeres morían desangradas, y lo que encontramos era que había centros de atención del primer nivel a los que se indicaba a las mujeres que fueran en el momento del parto. En esos centros no hay banco de sangre, entonces si se presentaba este fenómeno, las mujeres se morían o se morían. Hubo una reunión con el Ministerio de Salud, se le mostró al Ministerio de Salud lo que estaba pasando, se les mostraron las sentencias reiteradas que se estaban produciendo, y eso llevó a expedir algún protocolo, por lo menos en relación con el nivel del centro de atención al cual se debe mandar a la mujer en caso de que vaya a ir a
a buscar una atención para el parto. Y refiero este antecedente porque la eficacia de las sentencias que se están produciendo y que se están produciendo de manera coherente, donde acertadamente se está aplicando el tema de género, no puede circunscribirse única y exclusivamente al caso particular, al tema indemnizatorio, sino que debe pensarse en los efectos ultrapartes de la sentencia. Y esos efectos ultrapartes parten de la necesaria articulación que debe existir entre la rama judicial y las demás instancias del Estado para la aplicación de la perspectiva de género, no solamente en las decisiones judiciales, sino en la real y efectiva protección. No podemos esperar que sean los jueces quienes proporcionen esa protección porque no les corresponde, porque las acciones, las actuaciones y los procesos no están diseñados para brindar protección, están diseñados para indemnizar, están diseñados para reparar y eventualmente se encuentran medidas protectoras a través de una acción de tutela, por ejemplo, y se ha dado particularmente en relación con la protección de la maternidad, pero no se han dado en otros aspectos y en otros temas, porque la protección corresponde a otras autoridades del Estado. La prevención del daño antijurídico en el que ha trabajado tanto la Agencia de Defensa del Estado debería tener elementos suficientes para poder lograr que la prevención sea efectiva y que los efectos de la sentencia superen única y exclusivamente la decisión que se produce después de que el hecho se ha consumado y después de que se ha causado el perjuicio. Y digamos que a las bondades que hoy producen las sentencias es necesario sumarle la mora con la que se producen, lo cual definitivamente da al traste con cualquier eficacia que pudiera esperarse de la sentencia, insistiendo en que tal eficacia no puede ser solamente el pago de perjuicios. De donde una primera conclusión sería que tenemos un real involucramiento de los jueces en el tema de género. Es de aplaudir el trabajo que se está haciendo, no solo por parte del Consejo de Estado, sino por parte de toda la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Pero ello lleva a que la eficacia de las condenas sea una eficacia únicamente relativa. Los efectos de obligatoriedad de la jurisprudencia no se están aplicando como elementos para tener en cuenta en relación con la prevención que se debe dar y con la protección que se debe suministrar a tiempo. El mensaje claro es, no podemos esperar todo de los jueces. Los jueces cumplen el papel que les corresponde, pero debe haber una adecuada articulación con el resto de entidades estatales que se comprometan en analizar, en estudiar las decisiones que se producen y en tomar las medidas que correspondan con el fin de lograr que la equidad de género sea una realidad y que esa brecha entre la norma escrita y la realidad todos los días pueda irse cerrando. Cumplo con el tiempo. Muchas gracias. Hasta el momento hemos visto cómo justamente para corregir unas relaciones desiguales de poder y en el trato con las mujeres se ha expedido toda una legislación internacional y nacional de protección. Y que en ese sentido la rama judicial, la jurisdicción contenciosa, la Comisión Nacional de Género vienen trabajando desde hace 11 años. Pero indudablemente la normatividad parece no ser suficiente, por eso el llamado que nos hacen la doctora Isabel Cristina a que nos formemos todos en la materia con mayor rigor, la doctora Rudestela a que esas decisiones judiciales incorporen la perspectiva de género no solo para decidir el caso concreto, sino como es un asunto que afecta a toda la sociedad, que tenga también un sentido de prevención de esos actos
e involucre a las demás entidades del Estado. Sin duda alguna, también la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres y niñas no es solamente de un grupo, hace parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es el 15 de los 17 objetivos. Y como esta obligación a cargo de todos los servidores públicos trasciende el ámbito puramente judicial, nosotros quisimos traer a la doctora Isabel Agathon, quien fue promotora de la ley Rosa Elvira Celi, llamada también Ley del Feminicidio. Le damos a ella la palabra para que nos hable al respecto. Muchas gracias, doctora Estela, y gracias a ustedes por su asistencia. Efectivamente, tal como me lo han pedido, me referiré a los orígenes de la ley Rosa Elvira Celi, por la cual se creó el tipo penal de feminicidio, como quiera que implica grandes retos para la administración de justicia y especialmente en materia de responsabilidad estatal, por el deber que asiste a las autoridades de evitar que el llamado que hacen las mujeres en busca de protección se convierta en crónica de una muerte anunciada. La expresión feminicidio, invención de mujeres feministas, denuncia la pobreza, incapacidad y límites del lenguaje masculino para expresar una realidad que existe, que sobrepasa la ficción, que nos enfrenta a la pobreza de un lenguaje incapaz de nombrar el asesinato, la violación y el empalamiento de Rosa Elvira Celi con una palabra que identifique el odio, la misoginia, el desprecio, la sevicia, la desigualdad, el ejercicio de poder, la crueldad. Todas estas conductas que simultáneamente, en un mismo instante, la expropiaron de su vida, haciendo que su cuerpo ya no sea suyo, sino del tormento, como lo afirmara el poeta y embajador del Ecuador, Raúl Vallejo. Claramente la expresión homicidio no alcanza a nombrar, designar, denominar, calificar una conducta de por sí calificada por la superioridad histórica de lo masculino, producto de esa superioridad atribuida a los hombres construidos culturalmente con licencia sobre el cuerpo, la sexualidad, la autonomía, la vida de las mujeres. Nacidos en una cultura que diariamente les otorga y les refrenda a través de las normas o su silencio, a través de las sentencias y su complicidad, la visa para transitar en una geografía que nos ha sido ajena, nuestra propia vida, nuestro propio cuerpo, nuestra propia libertad. Y así como opera el derecho que refrenda la cultura, cada vez que una mujer es expropiada de su vida, el patriarcado, gigante de por sí, celebra su grandeza. Cada vez que una mujer es expropiada de su cuerpo, el mundo masculino da a luz un verdugo. Cada vez que se reprime la autonomía de una mujer, el monstruo patriarca y patriarcal a la vez ríe a carcajadas. Distintos y simultáneos hechos concurrieron en el origen de la ley Rosa Elvira Celi contra el feminicidio en Colombia. El primero, indudablemente, estuvo relacionado con la violación, empalamiento y posterior asesinato de Rosa Elvira Celi en el Parque Nacional en la ciudad de Bogotá entre el 24 y el 28 de mayo del 2012. Este lamentable y doloroso hecho hizo visible la urgente necesidad de nombrar una realidad que necesitaba ser nombrada, en el sentido de identificar, investigar, procesar y condenar los asesinatos perpetrados por el hecho de ser mujer como lo que corresponden, esto es, como feminicidios, y por lo tanto reconocer que las mujeres son asesinadas por razones diferentes a aquellas en las que lo son los hombres. Era necesario reconocer que estos asesinatos se perpetran con posterioridad a una agresión sexual,
o en las relaciones de pareja o expareja. Es precisamente la violencia perpetrada por la pareja o expareja la primera causa de mortalidad violenta de las mujeres en el mundo. Era necesario reconocer que también este tipo de violencia se ejercía o se ejerce por amigos o conocidos o por quienes tienen pretensiones eróticas o afectivas con la víctima o por ocupaciones estigmatizadas como el ejercicio de la prostitución, realidades antes no contempladas explícitamente en la ley penal. El segundo hecho estuvo relacionado con la inaplicación del agravante incorporado en virtud de la Ley 1257 del 2008, según el cual se agravaría el homicidio perpetrado en una mujer por su condición de ser mujer. No obstante haber sido asesinadas 1.316 mujeres en Colombia en el año 2012, 138 de ellas por la pareja o expareja, 36 por otros conocidos, 34 por un familiar, ningún caso, ni siquiera el de Rosa Elvira Celi, se investigó ni juzgó con el agravante. El tercer hecho tuvo que ver con la magnitud del asesinato de mujeres denunciado por organizaciones de mujeres y por la Mesa de Seguimiento a la Implementación de la Ley 1257 del 2008, que daba cuenta de 4 mujeres asesinadas diariamente para un promedio de 1.460 al año, lo que nos ubicaba al momento de presentar la iniciativa, esto es, agosto del 2012, en los primeros lugares de los países de América Latina con mayor índice de feminicidio. Hoy, según el informe de la CEPAL 2014, ocupamos el primer lugar en la Comisión de Feminicidios en Sudamérica y el segundo lugar en Latinoamérica después de México. De acuerdo con la misma fuente, cada 6 días una mujer muere por su pareja o expareja. El cuarto hecho estuvo relacionado con los efectos del precedente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Campo Algodonero contra México, que tuvo lugar en el 2006 y que marcó un hito en el abordaje de esta problemática desde el rol que debe cumplir el derecho en la prevención, investigación y sanción del feminicidio. El quinto hecho se centró en la necesidad de trascender el aspecto puramente normativo y hacer que la iniciativa para la creación del tipo penal autónomo fuera por sí misma una acción afirmativa. Una acción afirmativa que al llevar el nombre de Rosa Elvira Celi como una víctima que encarnó múltiples violencias que se perpetran a las mujeres por el hecho de ser mujer, generara recordación sobre hechos que jamás debieron ocurrir y que jamás tendrían que volver a presentarse, y por lo tanto que contribuyera a fortalecer un mensaje de repudio y de cero tolerancia a las violencias contra las mujeres. Ponerle el nombre de Rosa Elvira Celi a la ley que creara el tipo penal autónomo de feminicidio estuvo relacionado con una idea de justicia. Con una idea de justicia que trascendiera la justicia formal y por lo tanto que fuera más allá de un aumento de penas y de la obtención de sentencias condenatorias ejemplarizantes. Se propuso como una forma de reparación simbólica que hiciera honor a Rosa Elvira y a sus familiares, como un mecanismo de reparación colectiva a todas las mujeres que como Rosa Elvira han sufrido distintas formas de violencia por el hecho de ser mujer. Se pensó también como una forma a partir de la cual el Estado reconoce estas violencias y el feminicidio como su máxima expresión y asume su responsabilidad en la prevención, investigación y sanción. Efectivamente, el asesinato de Rosa Elvira Celi tuvo diferentes y considerables efectos. Puso en el escenario de lo público una práctica como el empalamiento, que venía siendo denunciada y documentada por organizaciones de mujeres como una forma particular de violencia sexual y de tortura que tenía lugar principalmente en el contexto del conflicto armado.
ubicó en el escenario de lo público la magnitud de la violencia sexual, según el cual para el 2012 se realizaron 18.100 dictámenes a mujeres por presunto delito sexual. Y finalmente unió y congregó a la opinión pública en el reclamo de justicia y reparación para las víctimas de violencias contra las mujeres y sus familiares. Las principales ganancias de esta iniciativa normativa se derivan de la creación del tipo penal autónomo, de la consagración explícita del principio de la debida diligencia como un estándar internacional que se incorporó a través de esta ley a la normativa y del reconocimiento del derecho a la asistencia técnica legal. La consagración del tipo penal autónomo implica que el legislador reconoce, a través del acto nominativo que le confiere el poder de la ley, que las mujeres son asesinadas por razones diferentes a aquellas en las que lo son los varones. Reconoce también un contexto histórico de desigualdad y de subordinación y reconoce la violencia que le antecede, lo que contribuye a desvirtuar la percepción del feminicidio como un hecho aislado y al contrario lo ubica en un contexto de relaciones de poder históricamente desiguales en el que se perpetra. El tipo penal autónomo transmite el mensaje según el cual la vida de las mujeres constituye un bien jurídico protegido por el legislador del que no puede disponerse precisamente por el hecho de ser mujer en una sociedad patriarcal y reafirma la respuesta sancionatoria del Estado cuando quiera que esta protección se transgreda. En tercer lugar, transmite un mensaje que contribuye a deconstruir el imaginario según el cual las mujeres son usables, prescindibles, desechables, maltratables, como diría Marcela Lagarde. Reconoce diversos escenarios de ejercicio de poder y de instrumentalización y por lo tanto modalidades diferentes al feminicidio perpetrado por la pareja o expareja o aquel que se comete en el ámbito familiar. Reconoce el feminicidio por identidad de género, de manera que, a diferencia de otros países, Colombia reconoce como feminicidio el que se perpetra a una mujer transgenerista por su identidad de género y elimina justificaciones enmarcadas en la ira y el intenso dolor, así como interpretaciones nefastas y perjudiciales que identificaban el asesinato de mujeres por sus compañeros o excompañeros afectivos como crímenes pasionales, o que encontraban justificación en los celos, premisas que legitimaban y naturalizaban esta forma extrema de violencia y constituían el presupuesto que orientaba la investigación y el juzgamiento de estas conductas. Muchas gracias. Queremos concluir este panel primero agradeciendo a todas y a todos la paciencia. No se vayan, por favor, que queda el postre, que es lo mejor. Agradeciéndoles a todas y a todas su participación, su presencia, invitándolos a reeducarnos, invitándolos a seguir luchando por hacer realidad ese principio de igualdad y no discriminación. Esto no se logra, como lo decía la Convención de la CEDAW, si no transformamos las relaciones de hombres y mujeres en la casa, en la familia, en la sociedad y con nuestro actuar diariamente. Son muchas las normas, tenemos que hacerlas vivas, pero esto no se agota. La labor legislativa tendrá también que hacer frente a nuevas realidades. La doctora Agatón, además de ser una experta en género, ella es poetisa. Entonces queremos cerrar este panel con una poesía que ella nos va a participar. Gracias a todas las panelistas, inmensos agradecimientos. Un poema de mi autoría que he titulado Del feminicidio, de la Inquisición, de la represión
de la violación de las mujeres y otros asuntos. Así como Martin Luther King soñaba con el día en que sus 4 hijos no fueran juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de sus actos, yo sueño con ese lugar en el que las mujeres puedan ir a cualquier lado sin por ello ser condenadas a la hoguera, con un lugar en el que sus ropas, por largas o cortas, transparentes o ajustadas, no signifiquen la licencia para que los hombres ejerzan el dominio sobre ellas. Sueño con una tele en cualquier país del mundo, en la que en cambio de vender jabones, lavadoras y licuadoras con nuestra imagen, se nos muestre en el arte de pensar que jamás nos ha sido ajeno. Sueño con un lugar en el que en cambio de valorarnos por los tacones en los que nos trepa, sea capaz de alcanzar la infinita altura de nuestras ideas. Así como Martin Luther King soñó que un día, en las rojas colinas de Georgia, los hijos de los antiguos esclavos y los hijos de los antiguos dueños de esclavos se puedan sentar juntos a la mesa de la hermandad, yo sueño con que los responsables de ese genocidio de la humanidad, que significa matar a las mujeres en Bosnia, Campo Algodonero, Colombia, Salvador, Guatemala, el mundo entero, sean castigados con la vertical e implacable sentencia de la justicia. Sueño con que jamás una mujer sea nuevamente condenada a la Inquisición, a la quema o a la hoguera por creer en otros dioses y no en uno único, por abandonar un terreno no fértil para el amor y preferir la incertidumbre de lo desconocido, por comunicarse con los astros y las estrellas. Sueño con ese lugar en el que no se necesite exorcizar a las mujeres para arrebatarles esas ansias de la vida y de la libertad por las que somos capaces de morir. Sueño con ese lugar en el que no temas ser mujer y salir al parque de día, de noche o en la madrugada, con la luz de la luna y el placer del viento. Así como Martin Luther King soñó que un día, incluso el estado de Mississippi, un estado que se sofoca con el calor de la injusticia y de la opresión, se convertiría en un oasis de libertad y justicia, yo sueño con el lugar del futuro que añoraría para mi hija o para mí en el presente, en el que ni inquisición, ni represión, ni violación, ni feminicidio sean las formas de condenar y castigar a las mujeres por el hecho de serlo. Por lo tanto, sueño con ese lugar en el que pueda ser mujer y no temer por ello. Muchas gracias. Soñamos con una sociedad en donde cese la discriminación contra la mujer, esto en una noción inclusiva, población LGBTI y todo tipo de discriminación. Y soñamos con una sociedad en donde nos duela cada una de las muertas y de los muertos, vengan de donde vengan. Feliz tarde.